En el episodio revelador de hoy vamos a conocer cuáles son esos efectos o curiosidades que rodean al misterioso mundo de la anestesiología. Vamos a explorar un poquito acerca de los mitos que existen en las leyendas urbanas sobre esta rama de la medicina, o también vamos a conocer esas historias que los médicos pocos se atreven a contar. Esas preguntas que quizás por desconocimiento o por miedo nos atrevemos a hacer, y vamos a conocer entonces ese lado realmente oculto de la anestesiología. Un mundo que también es fascinante y que del poco conocemos. Para ello, vamos a estar conversando con la médico anestesiólogo Gismelis Benítez, que nos trae experiencias gigantes y además nos derriba todos los mitos en torno a la anestesiología. Nosotros desde Policlínica de Especialidades y especialmente podcast, queremos darles la bienvenida a este espacio hecho con muchísimo cariño, con toda la responsabilidad y el compromiso para llevarles información médica, pero con el calor humano que nos caracteriza y que es tan necesario hoy en día. Bienvenidos. Bienvenida, Gismeli, a este episodio de Especialmente Podcast. Un placer tenerte acá con nosotros. Planificando esto de hace rato. Sí, señor, pero bueno, se dio. Yo siempre digo, el tiempo de Dios es perfecto. Vamos a derribar esos mitos que son, tan comunes dentro de la medicina, en específico de la cirugía, como lo son los mitos acerca de la anestesia. Hay muchísimos. Podemos comenzar con cualquiera. Pero yo voy a rescatar uno que quizás puede ser uno de los más comunes, y es que hay muchas personas que tienen temor, pavor, miedo más al proceso anestésico que a la operación o el proceso quirúrgico como tal. ¿Realmente existen complicaciones fuertes o graves, incluyendo la muerte, dentro de la anestesia? Y su principal preocupación, dice, no, ya va, yo tengo temor, ya la conozco usted, doctora, porque mi temor principal es la anestesia más que la cirugía, independientemente si la cirugía es corta, es algo rápido o es algo que hacemos o de alta complejidad. Realmente el paciente tiene más temor a la cirugía, en la cirugía como tal, a los efectos anestésicos, más por mito, por no saber y por desconocimiento, y se entiende. Algunas veces los pacientes tienen más conocimiento en áreas de medicina de la puerta del quirófano para afuera. Lo que le pueda pasar en un consultorio, eso se va transmitiendo de boca a boca, pero prácticamente lo que pasa dentro del quirófano es muy difícil. Algunas veces, como el paciente ni se acuerda de los efectos, no transmite eso, como decir, culturalmente. ¿Okay? Complicaciones como todo, complicaciones hay de todo y depende del paciente, depende de la cirugía. En medicina, el último efecto adverso está descrito en los libros, en la muerte. Obviamente no es lo que queremos para ningún tipo de paciente, pero no se excluye. Sin embargo, es de las tasas, muy bajo, y depende. Depende de las complicaciones que pueda existir, depende del tipo de paciente que estamos hablando. Sin embargo, bueno, el paciente, como todo, tiene sus temores a lo que no conoce. Usted hablaba acerca de la desinformación, entonces me gustaría preguntarle qué tipos de anestesia existe, porque también esa es otra duda. Las personas creen que al momento de realizarse cualquier cirugía es una anestesia general, es decir, que se van a quedar dormidos por completo, pero tengo entendido que no. Hay pacientes que son delectivos, es decir, es que el paciente que se planifica, bueno, me van a planificar para mi cirugía de tal tipo, ponemos un ejemplo, una cesárea, tal fecha, tal día, tal hora, es lo que nosotros llamamos electivo. Y bueno, el tipo de paciente de emergencia que, bueno, tiene alguna complicación, en este caso la cesárea, rompí fuente, tengo contracciones antes de tiempo, vamos a planificar este tipo de cirugía de manera de emergencia, que no es la fecha que teníamos planificada, Principalmente podemos partir de esos dos grandes tipos de pacientes. Y para nosotros en la cirugía sí, tenemos grandes tipos de anestesia general, paciente dormido por completo, tenemos procedimientos de las conductivas, que lo que llamamos los pacientes lo podemos referir de la espalda hacia abajo, todos esos procedimientos que lo pudiéramos manejar en esa área, región de los miembros inferiores, región abdominal baja, pudiéramos resolverlos de esa manera. Y los bloqueos, ya sea en algún miembro en específico, en alguna área en específica con anestésico local, pero en regiones más pequeñas, pudiéramos resolverlos de esa manera. Son para nosotros los grandes tipos de anestesia, incluso por combinaciones también se hacen bastante, que tienen varios beneficios a los pacientes porque pudiéramos
tú sabes, regular ahí lo que son la administración de medicamentos y disminuir complicaciones siempre. ¿Cómo funcionan los fármacos anestesiólogos en nuestro cuerpo? En anestesia general, el paciente que está dormido por decir una cirugía de una vesícula, el paciente tiene que estar dormido por completo. Ahí lo que nosotros le ofrecemos a los pacientes es un estado de conciencia inducido por fármacos específicos, especializados para esas funciones, no se usa en algún otro tipo de especialidades, lo manejamos solo nosotros los especialistas en anestesiología, en las cuales el paciente va a estar dormido por completo, ofreciéndole analgesias, es decir, no va a sentir dolor, una amnesia que lo que nosotros llamamos retrógrada, es decir, en ese espacio de tiempo no va a recordar nada, pudiera tener un espacio de tiempo un poco antes, un poco después de la cirugía. Hay pacientes que vienen a recordar algo de eso una vez estando ya en su habitación. Eso es buenísimo para nosotros porque es menos, tú sabes, ese efecto ansiolítico de todo lo que pueda estar pasando le genera menos estrés a ese cuerpo, ¿ok? Relajación muscular, todo eso, y obviamente que no sienta dolor ni durante la cirugía, y la analgesia postoperatoria para nosotros también es fundamental, y cada vez queremos que los pacientes salgan con menos dolor. Por ejemplo, me hizo recordar los procesos neurológicos o las cirugías que tienen que ver con la parte del cerebro, en donde los pacientes ameritan estar conscientes, por ejemplo, para tocar algún instrumento, para hablar, justamente para que no toquen quizás algún miembro importante, alguna parte importante del cerebro. Entonces, ¿cómo actúa la anestesia allí si ya no es algo como una amnesia total? Es cierto, un equipo con neurocirugía bastante avanzado. Sin embargo, sí, es gracias a los efectos de lo anestésico, precisamente con bloqueos específicos a nivel del sistema nervioso central, bloqueando solamente lo que es la piel en este caso. Son bloqueos bastante específicos, muy especializados para esta área, pero permite realizar una cirugía de neurocirugía, en este caso, el paciente estando despierto y resolviendo su problema principal, que es una tumoración cerebral. Eso es increíble. Increíble. La gente que dice, pero ¿qué pasa si me despierto en plena cirugía? ¿Eso puede suceder? Como los especialistas en esta área, somos los capacitados en administrar los medicamentos a los pacientes según el tipo de cirugía, según sus antecedentes, si tienen alguna afección, ya sea pulmonar, cardíaca, renal, que nosotros nos adaptamos a esas necesidades fisiológicas de ese paciente. Entonces, y los fármacos ahorita están especializados para poderlo administrar por peso. Entonces, tenemos la capacidad de administrarlos en niños que tienen un peso mucho menor que un paciente adulto, en pacientes obesos en cirugías bariátricas, en pacientes ancianos en los cuales tenemos que disminuir la dosis. Todo eso es nuestra función, podernos adaptar al paciente, al tipo de cirugía y a todo lo que él conlleva propio por per se, pues por el tipo de paciente y por necesidades fisiológicas. Pero romper el mito totalmente que no es posible que el paciente se nos despierte en plena cirugía, porque nuestra función es estar pendiente de sus funciones, signos vitales, estar pendiente de que todo sea acorde a estas necesidades del paciente y por el tipo de cirugía. Y de que nos pasaba, eso viene de un mito, yo creo que de los inicios de la anestesia, que estaba escrito en la prehistoria, en las cuales antes se administraba la anestesia por gotas, por máscara. O sea, ahí pudiéramos estar hablando de que culturalmente se ha transmitido un mito, pero ahorita es totalmente falso. Yo vi a la Virgen María. O sea, ¿eso realmente es de la anestesia o quizás es algún proceso mental del paciente? Pues, en algunos casos nosotros administramos sedaciones por algún procedimiento menor que pudiera no necesitar una anestesia general, y esos son fármacos ansiolíticos que sí es verdad, te pueden desinhibir, o sea, lo que nosotros, desinhibir al paciente, que el paciente algunas veces nos empieza a hablar de su vida personal, a hacer unas preguntas, tú sabes, algo jocosa o algo bastante que el paciente de verdad se desinhibe. Así como hay fármacos que te pudieran inducir sueños, alucinaciones, y que el paciente después lo refiere, sí, yo estaba soñando, viajé, regresé, hice tal cosa, o hasta pesadillas, pero mira, eso depende bastante del efecto de cómo el paciente responde a ese medicamento, pero sí, es verdad, puede pasar. Doctora, por ahí también hay personas que dicen, no, mira, yo me tomo un ibuprofeno y no me pasa nada. Entonces, ¿realmente puede existir alguna persona que sea resistente a los fármacos de la anestesia? Mira, sí hay diferentes tipos de sensibilidad en los pacientes. Hay pacientes en los cuales sí pudiéramos requerir mayor dosis de tal medicamento, de anestésicos, de ansiolíticos, de relajantes musculares, por alguna condición. O sea, primero por genéticamente que son
pacientes que metabolizan un poco más rápido los medicamentos que otros, o porque anteriormente han recibido constantemente alguna influencia de algunos medicamentos que sí le pudieran causar algún tipo de sensibilidad mayor o menor. Pero una resistencia como tal o total a los medicamentos anestésicos no existe. No, pero sí alguna sensibilidad mayor, y eso es propio, somos tantos, o sea, la variedad está en que cada paciente o cada persona es un mundo diferente y no vamos a responder ningún paciente de manera igual a un mismo fármaco o a una misma dosis. ¿Qué pasa cuando el paciente, si realmente es alérgico o no a algún medicamento? Porque es una de las preguntas que ustedes realizan antes de entrar a cirugía. Por ejemplo, las personas que nos consideramos sanas en general y nos hacen este tipo de preguntas y decimos, bueno, no sabemos. ¿Cómo actúan ustedes allí? A lo mejor le ha tocado algún caso en donde te ha tocado tener la adrenalina a millón para poder resolver. Para nosotros es una de las preguntas fundamentales y que no puede faltar a ningún paciente. Si algún paciente nos viene y nos refiere, bueno, tú eres alérgico a algo, bueno, hasta ahora no. Bueno, nosotros igual tenemos una precaución y una forma de administrar los medicamentos o una manera en la cual se deben administrar, ¿no? Sin embargo, ¿cuál paciente te pueda causar una reacción no conocida? Realmente no lo sabemos hasta que entramos en contacto con ellos. Pero sí tenemos la capacidad de identificar esa reacción alérgica, poderla determinar, diagnosticar y obviamente tratarla para que no pase a mayores. Pero sí, no podemos como decir, bueno, este paciente no nos va a hacer una reacción alérgica, sí, ya. Pero obviamente si un paciente ya tiene una reacción alérgica conocida, nosotros ni nos acercamos a ese medicamento para que no tenga esa complicación. Pero ya sabemos que la confidencialidad puede quedarse, pero quizás algo que ustedes recuerden que le haya marcado. Cada paciente, tanto en el 2000 como en el despertar, es una caja de Pandora. No sabemos qué va a decir, cómo va a dormir, qué va a decir cuando en estos días una paciente le íbamos a operar por una vesícula y estando dormida ya nos estaba preguntando, bueno, ¿será que me pueden hacer una cirugía plástica en esta misma cirugía? Sería yo. aprovechando la anestesia. O sea, son muy cosas, pero en realidad, y así como el despertar, hay pacientes que se despiertan muy tranquilos y hay pacientes que se despiertan tal cual, unos golpes por aquí, unos golpes por allá, pero bueno, nada que sea... No le ha pasado nada grave a usted por los momentos. Todo es una caja de Pandora y para nosotros es parte del proceso, o sea, parte del proceso y ya lo sabemos manejar bastante bien, pues. Doctora, pero ahora bien, ¿qué pasa? O sea, ¿puede existir el peor de los casos en el que la anestesia cause la muerte de alguna persona? ¿O esto puede ser reversible? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nosotros al estar en contacto con algo, todo tiene complicaciones. En medicina nosotros tenemos lo que llamamos efectos adversos, que son efectos esperados y efectos que pudieran ser un poco más complicados para nosotros. Y en medicina siempre la última opción o de las últimas complicaciones, en casi todos los casos, siempre va a ser la muerte. Sin embargo, mira, las complicaciones por anestésica como tal, la estadística nos los dice, son muy bajas, ¿no? Entonces tendríamos que analizar el caso. El paciente venía en malas condiciones, pero tenía indicación quirúrgica y al momento de ponerse en contacto con la anestesia es cuando o se acentúan un poco más esas complicaciones con el paciente pudiera pasar, ¿no? Pero bueno, cada vez la estadística nos dice que cada vez es menos frecuente las complicaciones anestésicas y tendríamos que evaluar qué es lo que está pasando con el paciente, el tipo de cirugía, si viene de un paciente que estaba complicado de varios días por alguna razón, o son pacientes que tienen afecciones propias cardíacas, pulmonares o renales de larga data bastante complicadas, en las cuales el paciente, no estamos hablando de un paciente sano, sino que con muchas más probabilidades de tener alguna complicación anestésica. Por supuesto, están descritas. ¿Y cuando hay alguna complicación anestésica, existe alguna forma quizás de revertir esos efectos? Tenemos una serie de fármacos, tanto anestésicos como sus reversores, ¿ok? En caso de que nosotros tengamos alguna complicación, ya sea por la cirugía o por la anestesia, tenemos la capacidad de decidir en algún punto de inflexión. Bueno, es necesario seguir la cirugía, es necesario revertirla, nosotros tenemos la capacidad de decidir si el paciente podemos revertirlo y planificar la cirugía en algún otro momento. Es nuestra decisión con el equipo multidisciplinario, por supuesto, junto con el equipo de cirugía. O si es necesario, el paciente ir a una unidad de cuidados intensivos en ese momento,
o si planificado, bueno, ya sabemos que el paciente, como es una cirugía de alta envergadura, bastante compleja y que pudiera requerir una recuperación mayor que otro, bueno, le planificamos su recuperación en cuidados intensivos. Pero revertirlo, bueno, hay fármacos específicos para ciertos fármacos en los cuales pudiéramos revertir esos efectos. Y obviamente todo paciente que se metaboliza, o sea, vamos a revertir esos efectos iniciales, ¿ok? Realmente son muy pocos los casos o las estadísticas que han Claro. sucedido en base de, y en tal caso sería como una consecuencia a causa de otra cosa. Nosotros estamos capacitados en manejar pacientes tanto pediátricos, adultos, obesos, ancianos, y cuáles cada uno tiene sus consideraciones. Y nosotros prever esas complicaciones, o en caso de que se presenten de manera inadvertida anteriormente, bueno, hacerle frente a ellos, poder sacar. Cada vez son menos las complicaciones que tenemos, gracias a Dios, gracias al avance de las cirugías, a la tecnología, en que nosotros queremos tener un contacto más cercano al paciente para conocerlo, y cada vez eso nos hace tener menos complicaciones. Pero bueno, como todo, siempre hay algún de riesgo que se nos pueda presentar, pero bueno, ahí estamos siempre para el solventar. paciente. Así es, la epidural, que nosotros, al menos la que somos pacientes o fuimos pacientes de cesárea, es el gran temor, porque se ha escuchado mucho dentro de esos mitos urbanos que pudiese uno quedar parapléjico con la epidural. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Año tras año quedamos anestesia, en este caso peridural, conductiva, raquídea, todo ese tipo, para poder manejar este tipo de pacientes. Son bastantes. Nosotros manejamos muchos pacientes prácticamente del día a día, y las complicaciones de ese tipo son casi nulas, ¿ok? Pudiéramos estar hablando en la antigüedad, donde algún tipo de medicamento pudiera ser un bloqueo prolongado en ese tiempo, pero ahorita sabemos la dosis de los medicamentos, sabemos el tipo de duración, tanto del bloqueo sensitivo como del bloqueo motor que los pacientes, y todos se recuperan en su movilidad por el 100%, su sensibilidad al 100%, y una complicación de alguna parálisis por alguna anestesia, mira, no. ¿Cómo ha avanzado el trato de los anestesiólogos con el paciente? Y lo comentábamos también ahora, que a mí, en mi caso, me quedé sorprendida por, digamos, el tacto humano que tienen. Es decir, uno siempre piensa que vamos a tener contactos con tu médico especialista, en ese caso para la cirugía, tu médico cirujano y ya, pero realmente ustedes están antes de la operación, después de la operación, incluso hasta días previos, para poder generar ese rapport o esa confianza con el paciente. ¿Tú crees que esto ha hecho un efecto positivo? ¿Hace cuánto cambió? ¿Cuándo vieron ustedes quizás esa necesidad de tener ese contacto con Mira, el paciente? Esa necesidad es mayor y nos crea incluso mejores resultados con los pacientes. El conocer a los pacientes no solamente un momento antes de la cirugía, sino hasta días antes de ella, nos prepara primero para conocer al paciente. Romper los mitos, que no es porque estamos haciendo esto y es que el paciente lo siente. El paciente tiene temor o tiene algunas preguntas que para ellos pueden ser, no, esto es bobo, ¿no? Pero si nosotros conocemos al paciente, ese paciente está tranquilo. Estuvimos en la consulta y le hizo todas las preguntas habidas y por haber, y nosotros se las respondimos. Eso le crea a un paciente mucho más tranquilo. Sin embargo, los nervios que nosotros sentimos, somos seres humanos, y no, hay cosas que no podemos, ¿verdad?, controlar. Pero sí nos ayuda muchísimo que las complicaciones y que el paciente, su experiencia durante la cirugía sea cada vez mejor. Y no solamente antes y durante la cirugía, porque nosotros lo acompañamos desde que entra al quirófano hasta que sale, sino el acompañarlo después, irle a la habitación, mira cómo te sientes, cómo fue tu experiencia, Eso es maravilloso. ¿Tienes o no tienes dolor? Porque para nosotros cada vez que esa analgesia postoperatoria es cada vez más importante. Saber que si te funciona este medicamento, bueno, no, todavía, mira, todavía siento como que pudiera estar incluso mejor, o bueno, ahí estamos nosotros, ¿ok? Y bueno, es eso, pues la cercanía, que con el cirujano es muy importante, pero para nosotros cada vez lo sentimos mucho más necesario con los pacientes, y que se acuerden de nosotros también tú sabes, después que, bueno, la tal doctora, no solamente por alguien en específico, sino que la experiencia sea buena, pues. Mira, doctora, porque a muchos se les complica también el hecho de que, mira, antes de tu proceso quirúrgico para las cirugías selectivas, tienes que pasar tanto tiempo sin comer porque debemos ir en ayunas. Sí. ¿Por qué la importancia de eso? O sea, ¿qué tiene que ver el tema de la alimentación? Súper importante
y lo hacemos énfasis en las consultas preanestésicas porque no, un paciente que lo que queremos evitar es ese vómito, esas náuseas y vómitos transoperatorios, evitar complicaciones tanto que se vayan para los pulmones, una broncoaspiración. Okay. El paciente, el ayuno en una cirugía electiva es muy importante, ya sea el paciente pediátrico, el adulto, el anciano. Es por eso, para evitar complicaciones transoperatorias y fundamental. O sea, ¿y los hábitos qué relación tienen también? Por ejemplo, las personas que sean fumadores o que están acostumbrados a un tipo de alimentación no adecuada. Mire, para los fumadores tenemos unas indicaciones específicas. Como te digo, en la consulta preanestésica hacemos este tipo de preguntas sobre sus hábitos porque no es decir, bueno, yo fumo pero no le digo nada a la doctora porque eso no pasa nada, es uno solamente al día. No, pero para nosotros sí es importante porque nosotros tenemos implicaciones a nivel respiratorio, ya sea con anestesia general, incluso en las mismas sedaciones no excede de nosotros tener complicaciones precisamente que pudiéramos evitar. En pacientes fumadores la valoración por neumonología es bastante importante porque así nos dicen en qué estado están esos pulmones prácticamente, que nosotros tenemos implicaciones anestésicas. Pero sí, los hábitos cada vez son más importantes porque sí tienen repercusiones, ¿ok? Nosotros podemos evitar reacciones como broncoespasmos o algunas como disminución de la capacidad, ¿no? Okay. Y sí, todo eso debe decirnos. Y el paciente, entre más confianza tenemos, mejor. El paciente, bueno, sí es verdad, yo fumo, yo tomo, yo consumo tales medicamentos para dormir, mira, para todo eso para nosotros es bastante importante. Doctora, si Gismelis Benítez pudiese aportarle algo a su campo, ¿qué sería? ¿Qué crees que quizás le hace falta a la anestesiología o si para usted está bien? Yo creo que ese punto que estamos hablando de que el paciente en realidad escoge su médico, pero no pudiera escoger su anestesiólogo, nosotros crear esa confianza. Esto que estamos haciendo me parece maravilloso porque es hacer un contacto más con el paciente. Ahorita las redes sociales son bastante importantes para la información. Yo particularmente busco todo por internet y así cada vez más está la sociedad. Y entonces, bueno, saber que la cercanía con nosotros, los anestesiólogos en quirófano, la podemos tener, estamos a la orden para todo lo que se pueda presentar, algunas preguntas. Mire, no, yo todavía no me voy a operar, pero para decidirme operar, usted me puede responder esta pregunta, nosotros estamos a esa la orden. Entonces, ese aporte que yo pudiera sugerir es eso, disminuir la distancia que hay entre la anestesiología y los pacientes, para que el paciente se sienta más cómodo, confiado, que pueda ir a quirófano lo más tranquilo posible y seguro. Muy bien. Gracias, doctora, por haber acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. En este episodio de Especialmente Podcast. Y bueno, esperamos que con esto ustedes hayan tenido la información necesaria para quizás sentirse más tranquilos y más confiados al momento, pues, si les toca ir a un proceso quirúrgico. Nosotros, como siempre les decimos, esperamos sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Si tienen algún tema que quisieran ver, escuchar, háganoslo saber. Nos despedimos, ¿sabes?